Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a adentrar en la educación como acontecimiento ético. Suena interesante. Un libro de Fernando Bárcena y Joan Carles Melich, que nos invita a repensar la educación en un mundo que a veces parece que olvida la importancia del otro. Interesante. ¿Y qué nos dicen Bárcena y Melich sobre este acontecimiento ético en la educación? Bueno, la idea central es que la educación actual, tan enfocada en la tecnología y la eficiencia, corre el riesgo de perder de vista algo esencial. Algo esencial, ¿te refieres a? La dimensión ética. Es decir, la importancia de reconocer y acoger al otro en su singularidad. Ya veo que es como si estuviéramos tan preocupados por enseñar habilidades y conocimientos, que nos olvidamos de formar personas capaces de relacionarse éticamente con los demás. Exactamente. Y lo que más me llamó la atención es que los autores plantean que el verdadero aprendizaje no se limita a adquirir habilidades, sino que implica disrupción, desafío e incluso cierto grado de sufrimiento. Entiendo. No es un proceso cómodo. Claro, es como si el aprendizaje auténtico nos obligara a salir de nuestra zona de confort, a confrontar nuestras ideas preconcebidas, Sí. aceptar que no tenemos todas las respuestas. Totalmente. Y aquí es donde entra en juego la experiencia del totalitarismo. Totalitarismo. Especialmente la tragedia de Auschwitz, que los autores utilizan como punto de partida para reflexionar sobre la educación y la condición humana. Un tema complejo y doloroso, sin duda. ¿Cómo conectan los autores Auschwitz con la educación? Plantean que la experiencia de los totalitarismos y Auschwitz como ejemplo paradigmático nos obliga a repensar la educación desde una perspectiva ética. Auschwitz representa la destrucción de la humanidad, la negación de la singularidad del individuo. Ya veo. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo puede la educación contribuir a la formación de ciudadanos capaces de resistir la barbarie y de reconocer y respetar al otro en su diferencia? Entiendo. La memoria del horror del pasado se convierte en un llamado a construir un futuro más humano a través de la educación. Exacto. Y para ello exploran diversos conceptos como la natalidad, la narración y la hospitalidad, que nos ayudan a comprender la educación como un proceso ético que nos transforma a nosotros mismos y a nuestra relación con el otro. Me parece fundamental comprender cómo estos conceptos se entrelazan. Por ejemplo, ¿qué significa exactamente natalidad en el contexto de la educación? Para explicarlo mejor, podemos recurrir a la filósofa Hannah Arendt, una de las referencias clave de Bárcena y Melich. Claro. Arendt habla de la natalidad como la capacidad humana de iniciar algo nuevo, de crear, de innovar. Y esto aplicado a la educación implica fomentar la creatividad, la imaginación, la capacidad de pensar fuera de la caja. Interesante. Entonces no se trata solo de transmitir conocimientos ya establecidos, sino de estimular a los estudiantes a pensar por sí mismos, a cuestionar lo establecido, a aportar algo nuevo al mundo. Precisamente. Y aquí es donde podemos conectar la natalidad con otro concepto clave, la razón narrativa. Razón narrativa. ¿A qué se refieren los autores con este término? Bárcena y Melich, siguiendo a Paul Ricoeur, plantean que la razón narrativa es la capacidad humana de comprender el mundo a través de las historias. Entiendo. No se trata solo de cuentos o novelas, sino de la forma en que damos sentido a nuestra experiencia a través de relatos, de narrativas que nos conectan con el pasado, el presente y el futuro. Ya veo. Entonces, la educación no debería limitarse a la lógica y la razón instrumental, sino que debería incorporar la dimensión narrativa, la capacidad de comprender y conmovernos a través de las historias. Exactamente. Porque a través de las historias, ya sean reales o ficticias, podemos acceder a la experiencia del otro, a su forma de ver el mundo, a sus emociones. Y al conectar con la experiencia del otro, nos transformamos a nosotros mismos. Me gusta esa idea de la transformación a través de la narración. Y si hablamos de transformación, no podemos olvidar la experiencia del totalitarismo que los autores mencionan al principio del libro. ¿Cómo se relaciona esto con la razón narrativa? Los autores plantean que la memoria del horror del totalitarismo, especialmente la de Auschwitz, nos obliga a repensar la educación desde una perspectiva ética. Claro. Y aquí la narración juega un papel fundamental, ya que nos permite acceder a los testimonios de las víctimas, comprender el horror desde su perspectiva y así evitar que se repita. Entiendo. La narración como una herramienta para mantener viva la memoria, para comprender la dimensión humana de la tragedia, para aprender del pasado y construir un futuro mejor. Precisamente. Y en este sentido, la razón narrativa se conecta con otro concepto fundamental, la hospitalidad. Hospitalidad en la educación. Suena intrigante. ¿A qué se refieren los autores con este término? La hospitalidad, en el contexto educativo, se refiere a la capacidad de acoger al otro en su diferencia, de reconocerlo como un ser humano único e irrepetible, de crear un espacio donde se sienta bienvenido, respetado y valorado. Es como si la escuela
el aula se convirtiera en un espacio de acogida donde la diversidad no se ve como una amenaza, sino como una riqueza. Exactamente. Y para que esta hospitalidad sea posible, es fundamental cultivar lo que los autores llaman tacto educativo. Tacto educativo, me gusta la metáfora. ¿Podrías explicarlo un poco más? El tacto educativo se refiere a la delicadeza, la sensibilidad, el respeto que debe caracterizar la relación entre educador y estudiante. El educador con tacto es aquel que sabe escuchar con atención, que comprende las necesidades del estudiante, que responde a sus preguntas con sensibilidad y respeto. Es como si el educador tuviera que tocar el alma del estudiante, pero con sumo cuidado, Sí, con respeto, con delicadeza. una imagen muy acertada. El tacto educativo implica una profunda sensibilidad hacia el otro, una capacidad de percibir sus emociones, sus necesidades, sus vulnerabilidades. Y esta sensibilidad, este tacto, es fundamental para crear un clima de confianza en el aula. Bien. Un espacio donde el estudiante se sienta seguro para explorar, Sí. para cuestionar, para aprender. Totalmente de acuerdo. Y para seguir profundizando en esta idea del tacto educativo, Bárcena y Melich nos invitan a reflexionar sobre la importancia del silencio en la educación. El silencio. A menudo se asocia el silencio con la pasividad, con la falta de participación. Sí. ¿Cómo puede ser un elemento positivo en el aula? Los autores nos recuerdan que el silencio no es simplemente la ausencia de palabras, sino un espacio de escucha, de reflexión, de interiorización. Claro, es como si el silencio nos permitiera crear un espacio para que el estudiante pueda pensar por sí mismo, conectar con sus propias ideas y construir su propio conocimiento. Exactamente. El silencio en el aula no debe ser un silencio autoritario impuesto, Claro. sino un silencio que invite a la reflexión, a la introspección, al diálogo interior. Un silencio que permita que las palabras resuenen con mayor profundidad, Sí. que las ideas se asienten con mayor solidez. Cierto, el silencio nos permite crear un espacio de respeto por el pensamiento del otro, un espacio donde las ideas pueden fluir con libertad, sin interrupciones, sin imposiciones. Y en este espacio de silencio la relación educativa adquiere una nueva dimensión. Por supuesto, porque el silencio nos permite escuchar al otro con mayor atención, comprender su punto de vista, empatizar con sus emociones. El silencio nos ayuda a construir una relación más profunda, más auténtica, más humana. Exactamente. Y para comprender mejor cómo se traduce esta idea del silencio en la práctica educativa, Bárcena y Melich exploran el concepto de enseñanza silenciosa. La enseñanza silenciosa suena intrigante. ¿Podrías explicarnos en qué consiste? Se trata de un concepto que nos invita a repensar el rol del educador. Ah. La enseñanza silenciosa no implica la ausencia del maestro, sino un cambio en su actitud, en su forma de relacionarse con el estudiante. Es decir, que el maestro no debe ser un simple transmisor de información, sino un guía, un acompañante, un facilitador del aprendizaje. Exactamente. El maestro silencioso es aquel que sabe crear un espacio de aprendizaje donde el estudiante sea el protagonista, donde pueda explorar, experimentar, construir su propio conocimiento. Un maestro que en lugar de imponer su visión del mundo, invita al estudiante a descubrir el mundo por sí mismo a través de la experiencia, de la reflexión, del diálogo. Cierto. La enseñanza silenciosa implica una profunda confianza en la capacidad del estudiante de aprender, de crecer, de desarrollarse. Y esta confianza se traduce en una actitud de respeto, de escucha, de acompañamiento. El maestro silencioso es aquel que sabe guardar silencio para que la voz del estudiante pueda emerger, para que su pensamiento pueda florecer. Y en este espacio de silencio compartido, de escucha atenta, de respeto mutuo, la educación se convierte en un verdadero acontecimiento ético. Un encuentro transformador que nos permite reconocernos a nosotros mismos en el otro, que nos invita a construir un mundo más justo, más solidario, más humano. Para continuar nuestra inmersión en la educación como acontecimiento ético, me parece importante abordar la relación entre el aprendizaje y la experiencia de sufrimiento, un tema que los autores exploran con mucha sensibilidad. Tienes razón, es un tema complejo y a menudo doloroso. ¿Cómo se puede conectar el aprendizaje con la experiencia del sufrimiento? Los autores no plantean que debamos buscar el sufrimiento en el aprendizaje, No. ni que debamos infligir dolor a los estudiantes. Lo que plantean es que la experiencia del sufrimiento es inherente a la vida humana Claro. y que la educación no puede ignorar esta realidad. Es decir, que la educación debe preparar a los estudiantes para afrontar los desafíos de la vida, incluyendo el dolor, la pérdida, la frustración. Exactamente. La educación no puede ser una burbuja que aísle a los estudiantes de la realidad del mundo. Debe ser un espacio donde puedan aprender a afrontar las dificultades, a desarrollar resiliencia, a encontrar sentido en medio del dolor. Y en este proceso de aprendizaje, la dimensión ética juega un papel fundamental. Claro, porque al enfrentarnos al sufrimiento, al dolor del otro, nos vemos obligados a cuestionar nuestros valores, nuestras creencias, nuestra forma de actuar en el mundo. Es decir, que la experiencia del sufrimiento nos interpela
éticamente. Nos llama a la compasión, a la solidaridad, a la acción responsable. Exactamente. Y para comprender mejor cómo se puede integrar esta dimensión del sufrimiento en la educación, Bárcena y Melich nos invitan a explorar la idea de la decepción en el aprendizaje. Decepción en el aprendizaje suena un poco contradictorio, ¿no? Normalmente asociamos el aprendizaje con experiencias positivas, Sí. con la satisfacción de adquirir nuevos conocimientos. Es cierto, pero los autores nos invitan a mirar al aprendizaje desde otra perspectiva. Para ellos, la decepción es inherente al proceso de aprendizaje, ya que este implica un encuentro con lo desconocido, con lo que nos desafía, con lo que pone en cuestión nuestras ideas preconcebidas. Es como si al enfrentarnos a lo nuevo, a lo que no conocemos, inevitablemente nos sintiéramos un poco perdidos, desorientados, incluso frustrados al no poder comprenderlo de inmediato. Exactamente. Y esta experiencia de desorientación, de frustración, es lo que los autores llaman decepción, pero no lo ven como algo negativo, sino como una oportunidad de crecimiento de aprendizaje. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede la decepción ser una oportunidad de aprendizaje? Porque nos obliga a cuestionarnos a nosotros mismos, a nuestras ideas preconcebidas, a nuestra forma de ver el mundo. Nos obliga a salir de nuestra zona de confort, a buscar nuevas formas de comprender la realidad. Es decir, que la decepción nos impulsa a seguir aprendiendo, a buscar nuevas respuestas, a ampliar nuestros horizontes. Precisamente, la decepción es un motor del aprendizaje, ya que nos muestra los límites de nuestro conocimiento, nos invita a ir más allá, a seguir explorando. Y en este proceso de exploración, de búsqueda, de cuestionamiento, la dimensión ética del aprendizaje se hace presente. Claro, porque al enfrentarnos a lo desconocido, al otro, a lo que nos desafía, nos vemos obligados a repensar nuestros valores, nuestras creencias, nuestra forma de actuar en el mundo. Exactamente. La decepción en el aprendizaje nos lleva a un proceso de reflexión ética, a un cuestionamiento de nuestra propia forma de ser en el mundo. Ya veo. Y a partir de esta reflexión ética podemos construir una forma de ser más responsable, más solidaria, más justa. En definitiva, la decepción en el aprendizaje es una oportunidad para crecer como personas, para desarrollar nuestra capacidad de comprensión, de empatía, de acción responsable en el mundo. Y para comprender mejor esta idea de la decepción en el aprendizaje, Bárcena y Melich nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la memoria en la educación, una idea que ya hemos explorado antes. Sí, la memoria no solo como un almacén de información, sino como una experiencia vital que nos conecta con nuestro pasado, con nuestras experiencias, con nuestras emociones. Exactamente. Y a partir de esta conexión con el pasado, podemos comprender mejor quiénes somos, cuáles son nuestros valores, qué es lo que realmente nos importa. Es decir, que la memoria nos ayuda a construir nuestra identidad, a definir nuestro lugar en el mundo. Cierto. Y en este proceso de construcción de la identidad, la dimensión ética juega un papel fundamental. Porque al recordar nuestras experiencias, al conectar con nuestro pasado, nos vemos obligados a preguntarnos qué tipo de persona queremos ser, qué valores queremos defender, qué tipo de mundo queremos construir. Exactamente. La memoria nos interpela, nos cuestiona, nos invita a reflexionar sobre nuestra forma de ser en el mundo. Y a partir de esta reflexión podemos construir una forma de ser más ética, más responsable, más solidaria. Y en este sentido, la memoria es una herramienta fundamental para la educación. Por supuesto, porque nos permite conectar con el pasado, con la experiencia del otro, con la historia de la humanidad. Y a partir de esta conexión, podemos comprender mejor los desafíos que enfrentamos en el presente. Podemos aprender de los errores del pasado, podemos construir un futuro más justo y humano. Para ello, la razón narrativa de la que ya hemos hablado juega un papel esencial. Exactamente. Porque la razón narrativa nos permite acceder a las historias, a los relatos, a las experiencias del pasado y a partir de ahí comprender mejor el presente y proyectarnos hacia el futuro. Y para profundizar en esta idea de la razón narrativa, Bárcena y Melich nos invitan a explorar la obra de Paul Ricoeur, quien dedicó gran parte de su trabajo a analizar la relación entre el tiempo, la narración y la identidad. Ricoeur nos propone una visión fascinante de la identidad humana, entendida como una construcción narrativa, como una historia que se va tejiendo a lo largo del tiempo a través de nuestras experiencias, nuestras acciones, nuestras relaciones. Es decir, que no nacemos con una identidad fija, sino que la vamos construyendo a lo largo de la vida a través de un proceso de narración, de interpretación, de resignificación de nuestras experiencias. Exactamente. Y en este proceso de construcción de la identidad, la narración juega un papel fundamental. A través de las historias de los relatos podemos dar sentido a nuestras experiencias, podemos comprender quiénes somos, podemos proyectarnos hacia el futuro. Es como si la narración nos permitiera crear un hilo conductor entre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Cierto. Y en este proceso de narración, la memoria juega un papel crucial. La memoria nos permite conectar con el pasado, con nuestras experiencias, con nuestras emociones. Y a partir de esta conexión podemos comprender mejor quiénes somos,
cuáles son nuestros valores, qué es lo que realmente nos importa. Es decir, que la memoria nos ayuda a construir nuestra identidad, a definir nuestro lugar en el mundo. Cierto. Y en este proceso de construcción de la identidad, la dimensión ética juega un papel fundamental. Claro, porque al recordar nuestras experiencias, al conectar con nuestro pasado, nos vemos obligados a preguntarnos qué tipo de persona queremos ser, qué valores queremos defender, qué tipo de mundo queremos construir. Exactamente. La memoria nos interpela, nos cuestiona, nos invita a reflexionar sobre nuestra forma de ser en el mundo. Y a partir de esta reflexión podemos construir una forma de ser más ética, más responsable, más solidaria. Y en ese sentido, la memoria es una herramienta fundamental para la educación. Por supuesto, porque nos permite conectar con el pasado, con la experiencia del otro, con la historia de la humanidad. Y a partir de esta conexión, podemos comprender mejor los desafíos que enfrentamos en el presente, podemos aprender de los errores del pasado, podemos construir un futuro más justo y humano. Y para ello, la razón narrativa, de la que ya hemos hablado, juega un papel esencial. Exactamente. Y para comprender mejor cómo se integra la razón narrativa en la educación, Bárcena y Melich exploran el concepto de mimesis en la obra de Paul Ricoeur. La mimesis, pero no se refiere a una simple imitación de la realidad. No, exactamente. Ricoeur va más allá de esa idea simplista. Para él, la mimesis es un proceso creativo de representación, de interpretación, de resignificación de la experiencia humana a través del lenguaje del arte de la cultura. Es decir, que la mimesis nos permite comprender el mundo y a nosotros mismos a través de la creación artística, a través de la narración, a través de la construcción de mundos posibles. Exactamente. La mimesis nos permite ir más allá de la experiencia inmediata, nos abre a la posibilidad de comprender la experiencia del otro, de imaginar otras formas de ser en el mundo. Y en este sentido, la mimesis juega un papel fundamental en la educación. Claro, porque a través de la literatura, del arte, del cine y del teatro podemos acceder a la experiencia del otro, podemos comprender su punto de vista, podemos ampliar nuestra visión del mundo. Y la mimesis nos permite desarrollar la empatía, la imaginación, la sensibilidad, cualidades esenciales para la formación de ciudadanos responsables comprometidos con la construcción de un mundo más justo y humano. Me parece fascinante cómo la razón narrativa y la mimesis nos ayudan a conectar con el otro, a desarrollar nuestra sensibilidad ética. Y para profundizar en esta línea, Bárcena y Melich nos invitan a explorar la idea de la imaginación literaria, tal como la desarrolla Martha Nussbaum. Nussbaum nos plantea que la imaginación literaria, la capacidad de comprender y conmovernos con las historias, es fundamental para el desarrollo de una sensibilidad moral para la formación de ciudadanos justos y compasivos. Es decir, que la literatura no es solo una forma de entretenimiento, sino una herramienta para desarrollar la empatía, la comprensión del otro, la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Exactamente. La literatura nos permite acceder a la experiencia del otro, a sus emociones, a sus pensamientos, a sus conflictos. Nos permite comprender la complejidad del mundo, la diversidad de perspectivas, la fragilidad de la condición humana. Y esta comprensión es fundamental para la formación de ciudadanos éticos, capaces de actuar con justicia, con compasión, con responsabilidad. Cierto. La imaginación literaria nos permite ver el mundo con otros ojos, nos ayuda a desarrollar una mirada crítica y creativa sobre la realidad. Y a partir de esta mirada crítica y creativa, podemos construir una sociedad más justa, más libre, más humana. Una sociedad donde la educación sea un espacio de encuentro, de diálogo, de aprendizaje mutuo. Un espacio donde el otro sea reconocido como un ser humano digno de respeto, de consideración, de solidaridad. Y donde nosotros mismos podamos crecer como personas gracias a la experiencia del encuentro con el otro. Y para cerrar esta sección dedicada a la razón poética, Bárcena y Melich nos invitan a reflexionar sobre la importancia del lenguaje en la educación. El lenguaje como herramienta fundamental para pensar, para crear, para construir significado, para transformar la realidad. Exactamente. El lenguaje no solo nos permite describir el mundo, sino también interpretarlo, cuestionarlo, transformarlo. Es una herramienta de poder, pero también una herramienta de liberación. A través del lenguaje podemos construir un mundo más justo, más humano, más bello. Y en este sentido, la educación debe ser un espacio donde se valore el lenguaje en todas sus dimensiones. Por supuesto, la educación debe fomentar la lectura, la escritura, la expresión oral, la capacidad de análisis crítico del lenguaje, la sensibilidad hacia la belleza del lenguaje. Debe ser un espacio donde los estudiantes puedan jugar con las palabras, crear nuevas formas de expresión, explorar las posibilidades del lenguaje. Y a través de esta exploración del lenguaje podrán desarrollar su pensamiento crítico, su capacidad de comprensión del mundo, su sensibilidad ética. En definitiva, el lenguaje es una herramienta fundamental para la construcción de una educación más justa, más humana, más transformadora. Una educación que nos permita reconocernos a nosotros mismos en el otro, que nos ayude a construir un mundo común que nos invite a recordar el pasado para construir un futuro mejor.
Hablando de futuro, me parece importante detenernos en la idea del porvenir en la educación, un tema que Bárcena y Melich abordan hacia el final del libro. El porvenir es esa dimensión del tiempo que se abre hacia lo desconocido, hacia lo que aún no ha sucedido, hacia las posibilidades que se abren de nosotros. Es un concepto que nos invita a pensar en la educación como un proyecto que trasciende el presente, que se proyecta hacia el futuro. Exactamente. La educación no puede limitarse a la transmisión de conocimientos útiles para el presente, sino que debe preparar a los estudiantes para un futuro incierto, complejo, en constante transformación. Debe dotarlos de las herramientas intelectuales, emocionales y éticas necesarias para afrontar los desafíos del futuro para construir un mundo mejor. Y en este sentido, la educación debe cultivar la esperanza, la capacidad de imaginar un futuro mejor, la voluntad de trabajar para construirlo. La educación debe ser un espacio donde se valore la utopía, el sueño y la imaginación creativa como motores de cambio social. Y donde se fomente la responsabilidad hacia las futuras generaciones, la conciencia de que nuestras acciones en el presente tendrán consecuencias en el futuro. En definitiva, la educación debe ser un espacio donde se cultive el porvenir, la esperanza y la utopía como dimensiones esenciales de una ética para el futuro. Una ética que nos permita construir un mundo más justo, más solidario, más humano. Para comprender mejor cómo se puede integrar la dimensión del porvenir en la educación, Bárcena y Melich nos invitan a explorar la idea de la educación como acompañamiento. Acompañamiento. Un concepto que evoca la idea de un viaje compartido, de un camino que se recorre junto al otro. Exactamente. La educación como acompañamiento implica un cambio en la relación entre el educador y el estudiante. Ya no se trata de una relación vertical donde el maestro transmite su saber al alumno, sino de una relación horizontal donde ambos caminan juntos en el proceso de aprendizaje. Cierto. El educador se convierte en un acompañante, en un guía, en un facilitador del aprendizaje. Un maestro que, en lugar de imponer su visión del mundo, invita al estudiante a descubrir el mundo por sí mismo a través de la experiencia de la reflexión del diálogo. El educador acompañante confía en la capacidad del estudiante de aprender, de crecer, de desarrollarse. Y esta confianza se traduce en una actitud de respeto, de escucha, de apoyo incondicional. El educador acompañante no juzga, no castiga, no impone su voluntad. Acompaña al estudiante en su proceso de aprendizaje, respetando su ritmo, su individualidad, su forma de ser. Y en este viaje compartido, la educación se convierte en una aventura, en un descubrimiento, en una experiencia transformadora. Una experiencia que nos permite reconocernos a nosotros mismos, en el otro, que nos invita a construir un mundo más justo, más solidario, más humano. Para comprender mejor esta idea del acompañamiento en la educación, Bárcena y Melich nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la atención. La atención es la capacidad de concentrarnos en algo, de estar presentes en el momento de abrirnos a la experiencia del otro. En un mundo lleno de distracciones, de estímulos constantes, de información superficial, la atención se ha convertido en un bien escaso, en una cualidad que debemos cultivar con esmero. Cierto. La atención es fundamental para el aprendizaje, ya que nos permite conectar con el conocimiento, con la experiencia, con el otro. Sin atención, el aprendizaje se vuelve superficial, mecánico, sin sentido. Exactamente. La atención nos permite profundizar en el conocimiento, comprender su complejidad, descubrir sus conexiones con otras áreas del saber. Y en el contexto de la educación, la atención adquiere una dimensión ética. Claro, porque la atención hacia el otro implica un reconocimiento de su valor, de su dignidad, de su singularidad. Implica una actitud de respeto, de escucha, de interés genuino por su experiencia, por su forma de ver el mundo. La atención hacia el otro es una expresión de la hospitalidad, de la capacidad de acogerlo en su diferencia, de crear un espacio de encuentro, de diálogo, de aprendizaje mutuo. Y en este sentido, la educación debe ser un espacio donde se cultive la atención, donde se enseñe a los estudiantes a estar presentes en el momento, a escuchar con atención, a observar con detenimiento, a valorar la experiencia del otro. La educación debe ser un espacio donde se promueva la concentración, la reflexión, la introspección como antídotos a la dispersión, a la superficialidad, a la indiferencia. Y a través de esta educación de la atención podemos construir un mundo más humano, más consciente, más sensible a la experiencia del otro. Un mundo más humano, más consciente, más sensible a la experiencia del otro. Y en esta línea me parece importante retomar la idea de la experiencia como elemento fundamental del aprendizaje, algo que Bárcena y Melich defienden con mucha convicción. Totalmente de acuerdo. En un mundo saturado de información, donde el conocimiento parece estar al alcance de un clic, la experiencia cobra una relevancia aún mayor. Pero, ¿a qué tipo de experiencia se refieren los autores? No se trata solo de acumular experiencias sin más, sino de vivirlas de manera consciente, reflexiva, con una actitud de apertura hacia el aprendizaje. Ajá. La experiencia en ese sentido nos permite conectar con el conocimiento de manera más profunda, más significativa, más transformadora. Es decir, que la experiencia no es solo algo que nos pasa, No. sino algo que nosotros
Construimos a través de nuestra participación activa, a través de nuestra capacidad de reflexionar sobre lo vivido, de extraer aprendizajes de cada situación. Exactamente. A través de la experiencia, el conocimiento deja de ser algo abstracto, teórico, ajeno a nosotros, y se convierte en algo que nos toca, que nos conmueve, que nos transforma. Para que esta transformación sea posible, la educación debe ser un espacio donde los estudiantes puedan vivir experiencias significativas. Claro, no se trata solo de transmitir información, sino de crear oportunidades para que los estudiantes experimenten, exploren, descubran, Sí. se enfrenten a desafíos, aprendan de sus errores. Precisamente, una educación que fomente la exploración, la experimentación, el descubrimiento, la aventura. Una educación que no tema al error, al fracaso, la incertidumbre, sino que los vea como oportunidades de aprendizaje. En definitiva, una educación que sea un viaje de descubrimiento, una aventura compartida, una experiencia transformadora. Y si hablamos de experiencias transformadoras, los autores nos invitan a integrar en la educación la dimensión del acontecimiento. El acontecimiento, esa experiencia que nos rompe los esquemas, que nos saca de la rutina, que nos abre a lo nuevo, a lo inesperado. ¿Cómo se traduce esto en el ámbito educativo? Bueno, el acontecimiento puede ser cualquier experiencia que nos desafíe, que nos interpele, que nos obligue a repensar nuestras certezas, que nos saque de nuestra zona de confort. Puede ser un encuentro con una persona que nos inspira la lectura de un libro, que nos conmueve, un viaje que nos abra nuevas culturas, un proyecto que nos apasiona. Lo importante es que el acontecimiento nos invita a crecer, a cambiar, a transformarnos. Y en el contexto de la educación puede ser una herramienta poderosa para el aprendizaje. Totalmente de acuerdo. El acontecimiento nos abre la experiencia del otro a nuevas formas de ver el mundo, a la posibilidad de construir un futuro diferente. Nos permite conectar con la dimensión ética de la educación, con la responsabilidad hacia el otro, con la construcción de un mundo más justo y humano. Y para finalizar nuestra inmersión en la educación como acontecimiento ético, me gustaría retomar una de las ideas que más me ha resonado la educación como un acto de creación. Una idea poderosa que nos invita a ver la educación como algo mucho más amplio que la simple transmisión de conocimientos. Exactamente, Bárcena y Melich, a través de su recorrido por la filosofía de Arendt, Ricoeur y Levinas, nos invitan a comprender la educación como un proceso de creación no solo de conocimiento, sino de nosotros mismos, de nuestra identidad, de nuestra forma de ser en el mundo. Es decir, que la educación no se limita a transmitirnos información o habilidades, sino que nos permite construirnos como personas, desarrollar nuestra capacidad de pensar, de sentir, de actuar en el mundo. Y en este proceso de creación, la dimensión ética juega un papel fundamental. La educación nos permite desarrollar la capacidad de pensar críticamente, de actuar con responsabilidad, de construir un mundo más justo y humano. Y para ello es esencial recuperar la idea de la natalidad, esa capacidad humana de iniciar algo nuevo, de crear, de innovar. La natalidad nos recuerda que la educación no es un proceso de reproducción, de repetición de lo ya existente, sino un proceso de creación, de apertura a lo nuevo, a lo inesperado. Nos invita a romper con los esquemas preestablecidos, a imaginar otras formas de ser en el mundo, a construir un futuro diferente. Y en este sentido, la educación debe ser un espacio donde se fomente la creatividad, la imaginación, la capacidad de pensar fuera de la caja, donde los estudiantes puedan experimentar, explorar, inventar sin miedo al error, al fracaso, a la crítica. Un espacio donde se valore la originalidad, la diversidad, la singularidad de cada individuo. Un espacio donde se promueva la colaboración, el diálogo, la construcción colectiva del conocimiento. En definitiva, la educación debe ser un espacio donde la natalidad sea la fuerza motriz, donde la creación sea el horizonte, donde la transformación sea el objetivo. Para concluir nuestra inmersión, creo que es importante destacar la importancia de la hospitalidad en la educación, una idea que ha estado presente a lo largo de nuestra conversación. Sí, la hospitalidad como esa capacidad de acoger al otro en su diferencia, de reconocerlo como un ser humano digno de respeto, de crear un espacio de encuentro, de diálogo, de aprendizaje mutuo, un valor fundamental para la construcción de una sociedad más justa y humana. Y en el contexto de la educación, la hospitalidad adquiere una relevancia aún mayor. La educación debe ser un espacio donde se valore la diversidad, donde se promueva el diálogo intercultural, donde se fomente la empatía y la solidaridad. Un espacio donde todos los estudiantes se sientan bienvenidos, respetados, valorados por su singularidad. Un espacio donde puedan compartir sus experiencias, sus conocimientos, sus visiones del mundo sin miedo al rechazo, a la discriminación, a la exclusión. Donde la diferencia sea vista como una riqueza, como una oportunidad de aprendizaje, como un motor de crecimiento personal y colectivo. En definitiva, la educación debe ser un espacio de hospitalidad, un lugar donde se cultive la empatía, la solidaridad, la justicia social, donde se construye un mundo más humano, más justo, más fraterno.
Y para terminar nuestro Deep Dive de hoy, nos gustaría dejarles una pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos cultivar la hospitalidad en la educación en un mundo cada vez más diverso, complejo y desafiante? Una pregunta que nos invita a repensar nuestras prácticas educativas, a abrir nuestros corazones a la experiencia del otro, a construir un mundo donde la educación sea un verdadero acontecimiento ético. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en la educación como acontecimiento ético. Esperamos que les haya inspirado a reflexionar sobre la importancia de la ética en la educación y a construir un mundo donde la educación sea una fuerza para el bien, para la justicia, para la humanidad. Hasta la próxima, Barken.